Sí, ¿ok? Primero que nada, quiero darles un par de noticias nada más porque me gustaría que celebren conmigo, ¿ok? Primera noticia, el día de hoy, amigos, estoy cumpliendo 6 meses de casado. Entonces estoy bastante feliz por eso. 6 meses ya se pasaron volando, si soy bien honesto, pero es algo bastante bonito, amigos. Se los recomiendo grandemente. Quizás no ahorita, quizás espérense unos cuantos añitos, pero se los recomiendo. Una segunda noticia, el día de hoy vamos a ver un pasaje que, si les soy bien honesto, a mí me encanta, me fascina este pasaje. Vamos a observar 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, ¿ok? Este pasaje es un pasaje muy bonito porque nos habla acerca de los requisitos de un pastor. Nos habla de los requisitos de un pastor. Esto es muy importante, amigos. ¿Saben por qué? Porque ahorita estamos en un grupo de jóvenes que tiene, ¿cuántas? 130 personas cada fin de semana, y es seguro, amigos, que hay algún pastor entre las filas. Es muy seguro que alguno aquí va a llegar a ser un pastor. Y nosotros queremos buenos pastores. Entonces queremos que estas personas escuchen exactamente cuáles son los requisitos de un buen pastor. Que si tú te sientes llamado, que sepas exactamente qué hace a un pastor, ¿sí? Entonces este pasaje es muy importante para todos los que pueden sentir ese llamado. Y aún para los que no, para usted, para cualquiera de los demás que diga yo no voy a tener ese llamado, aún así es importante porque nos dice qué es un buen pastor. Todos, absolutamente todos en la iglesia estamos llamados a tener uno. Entonces tenemos necesidad nosotros de saber qué forma un buen pastor, ¿ok? ¿Qué forma un buen pastor? Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos en un tema que se titula Un buen pastor. Un buen pastor, ¿ok? Si pueden, acompañen sus Biblias y vamos a leer el versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra de Dios. Dice: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu escritura. Gracias porque a través de esta tú nos muestras exactamente quién quieres colocar en tu iglesia. ¿Cuál es el deseo que tú tienes? ¿Cómo ves tú que es mejor edificada tu congregación? Padre, te pedimos para que estos deseos no los ignoremos, sino que sean también algo que nos recuerde que para ser edificados, para tener buenos pastores, se necesita algo más que solamente un buen conocimiento, una buena carisma. Se necesita de tu actuar sobrenatural, Padre. Ayúdanos a que podamos observar que es un llamado bastante grande y pesado, y que también podamos agradecer a los pastores que tenemos, agradecerte a ti porque los has colocado en esta iglesia. Padre, te doy las gracias porque entre estas personas hay alguien llamado, y yo no sé quién será, pero sé que si obra de acuerdo a lo que viene aquí en tu palabra, va a ser un buen pastor. Te doy las gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Ok? Entonces, el punto principal de este pasaje, si alguien lo quiere, el punto principal es que Dios no llama a todos a ser pastor. ¿Ok? Dios no llama a todos a ser pastor, ¿sí? Sino que llama a gente calificada. Llama a gente calificada para ser pastor.
O sea, hay gente que no está calificada, hay gente que no cumple con los requisitos, ¿ok? Ahora, ojo, tengo que hacer una pequeña pausa antes de que me mueva. Ojo, eso no significa que no saldrán pastores de todo lugar, ¿ok? Podría salir un pastor de un asesino que se encontró con Dios en la cárcel y fue transformado por Dios. Claro que sí, y los hay, ¿sí? Si no, pregúntenle a Andrés, él sabrá, ¿sí? Hay pastores que surgen de todo lugar, ¿sí? Pero, ojo, no son llamados cuando se encuentran en esa condición. Esa es la condición inicial. Lo que hace después Dios es que los califica, los hace aptos, los hace que cumplan estos requisitos que vamos a estar observando nosotros. Y ahí, después de que los hizo aptos, los llama al ministerio, los hace pastores, ¿sí? Entonces, Dios no llama a todos a ser pastores, llama solamente a la gente que está calificada. Los llama de todos los trasfondos, de todos los lugares, pero tienen que tener ciertos requisitos. Y esos requisitos están dados aquí, en esta palabra, en 1 Timoteo 3. Es uno de esos pasajes que nos dicen cómo tiene que ser un pastor. De hecho, noten el versículo 2, cómo comenzaba. Versículo 2 dice el pasaje, un obispo debe ser. ¿Cómo debe ser? Y entonces lista 15 requisitos que deben ser cumplidos por los pastores, ¿sí? 15 requisitos a lo largo de los siguientes 6 versículos que nos dicen cómo tiene que ser un pastor, ¿ok? Y ahí ya empieza a destacar algo. Primeramente, que Dios sí busca algo de los pastores, ¿sí? Dios, entre comillas, no agarra a cualquier persona. Agarra a cualquier persona, pero después la cambia y cuando ya la hace apta, la hace pastor, ¿okay? Y si ustedes dijeran ahorita, hermanos, si ustedes dijeran qué debería cumplir un pastor, ¿qué dirían? ¿Ustedes cuáles creen que deberían ser los requisitos que podrían tener? Modesto, ese me agrada. ¿Qué otro? Responsabilidad, ¿sí? ¿Qué otro? Un hombre de familia, perfecto. Si soy bien honesto, ¿que practique qué? La santidad, ¿sí? Exactamente. Miren, si soy bien honesto, ustedes van muy bíblicamente. Eso es bastante bueno, hermanos. En el mundo, sin embargo, usualmente no se considera de esa forma, ¿no? En el mundo usualmente se dice, ¿qué es lo que tiene que tener aquel que va a ser pastor? Tiene que tener una habilidad mental específica. Tiene que ser una persona muy, muy inteligente, o tiene que tener una carisma increíble para poder hablar con las personas y que a todos, absolutamente a todos, les agrade. O tiene que ser muy humorístico, porque va a tener que aventarse un chiste cada 5 minutos para mantener entretenida a la congregación, ¿no? O tiene que ser una persona que sea joven. Ahorita muchos ya no quieren pastores que sean ancianos. ¿Por qué? Porque el joven llama más la atención de otros jóvenes, ¿sí? Y los ancianos los echan afuera, dirían estas personas, ¿ok? O que tiene que ser atractivo, porque van a tener que estarlo observando de forma constante y pues no queremos ver por una hora a alguien que no es atractivo. Ese es el mundo, ojo, ese es el mundo. Pero lo que ustedes dijeron, de hecho, fue muy, muy certero, ¿sí? Y básicamente quiero darles el día de hoy cuál es la lista que Dios daría. Si le preguntáramos eso, ¿cómo es que tú quieres que sea un pastor? ¿Qué diría Dios? ¿Sí? Y lo voy a resumir en tres cosas que diría, 3 requisitos. Dios diría, tiene que ser una persona que tiene un buen deseo, un buen carácter y una buena habilidad, ¿ok? Tiene que tener un buen deseo, un buen carácter y una buena habilidad. Ese es el pastor que yo quiero, ¿sí? Hay otras cosillas que ya podríamos agregar con otros pasajes, pero manteniéndonos en este pasaje tenemos esas 3. Un buen deseo, un buen carácter y una buena habilidad. Vamos a comenzar con la primera, ¿va? Lo primero que diría Dios que es un requisito es un buen deseo. Un buen deseo. ¿Qué dice el pasaje? Noten, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Sí? El primer requisito que observamos nosotros en este pasaje es que una persona llamada a ser un pastor
desea el cargo de obispo, desea el cargo de pastor, ¿sí? Porque noten, se enfatiza 2 veces. En el pasaje decía, si alguien aspira. ¿Saben qué significa aspira? Esta palabra significa que lo busca alcanzar. Alguien lo busca alcanzar, es la idea de aspira. Está colocando básicamente una imagen como de alguien que está intentando llegar a algún lugar. Y entonces para llegar a ese lugar, ¿qué hace? Se estira e intenta alcanzar ese lugar, ¿sí? Esa es la idea. Entonces es la idea de alguien que busca alcanzar, ¿ok? Y se vuelve a repetir después en la segunda mitad del versículo donde decía, buena obra desea. Tiene un deseo. Y ese deseo es, quiero realizar la obra de pastor, ¿ok? Y entonces si notan ahí empieza a sonar algo bastante extraño. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que significa que el cargo de pastor, desearlo, no es algo malo en sí mismo. Ojo, entendiendo qué es lo que es el verdadero obispado, lo que implica, involucra bien ser un pastor, y deseando eso sería algo que no sería malo, ¿sí? De hecho, sería bueno, sería muy noble, ¿ok? Cuando alguien desea en verdad, ya consciente de lo que es un pastor, las responsabilidades que tiene, estaría deseando una obra muy, muy noble. Pero siempre vamos a tener que destacar por qué que el corazón tiende a distorsionar esto y puede generar unas razones muy malas para querer ser pastor, ¿saben? Una persona puede querer simplemente el nombre de pastor por mandar a otros, o por dinero, o por fama, ¿sí? Y eso no es de lo que habla aquí, que es una buena aspiración, ¿sí? Alguien puede desear aún más el día de hoy, porque el día de hoy, hermanos, se ha hecho que el cargo de pastor se ha asociado más bien con ser una figura pública, ser una persona que es un influencer famoso, bien vestido, carismático, amado, rico, sociable, bien posicionado en la iglesia y visto por todos y admirado, ¿sí? Entonces, si alguien deseara llamarse pastor por esto, no estaría deseándolo de una forma correcta, ¿sí? No estaría deseándolo de una forma correcta. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es un pastor, ¿sí? Lo que hace tan noble el ser un pastor es que cuando ya sabes qué involucra serlo, ya no dan tantas ganas de realizarlo, ¿sí? Entonces vamos a observar primeramente qué es un pastor, ¿va? Un pastor, noten ahorita en este versículo que aparece con el nombre obispo, ¿sí? Un pastor aparece nombrado en la Biblia de 3 nombres distintos, 3 nombres, y estos nombres nos dejan observar básicamente en qué consiste su cargo, ¿ok? Entonces vamos a observarlos. Primer nombre, es un obispo, obispo. Esta es la palabra griega episcopos, episcopos. Entonces, si alguien quiere anotarla, episcopos, se escribe con K en vez de C, episcopos, y todo lo demás como se escucha, ¿sí? Episcopos, obispo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra hace referencia a un vigilante, ¿ok? O sea, una persona que es un supervisor, que está revisando que todas las cosas estén en orden, y más específicamente nos habla de alguien que vigila que no lleguen enemigos. Porque cuando llega un enemigo, esta persona, este vigilante, tiene que advertir, tiene que estar anunciando, ahorita hay peligro en la ciudad, ¿sí? Dice esta persona. En este caso, nos habla del hecho de que el pastor lo que tiene que realizar es cuidar de las personas, tiene que cuidar que ellos estén bien, ¿sí? Entonces tiene que ser un vigilante que está viendo a otros, ¿sí? Está mirando por ellos, ¿ok? Ese es un obispo. Si pueden, chequen por ejemplo Hechos capítulo 20, ahí tenemos nosotros bastante clara esta idea. En Hechos capítulo 20, versículo 28, noten, Hechos 20, 28, ahí nosotros vemos a Pablo hablándole a otros ancianos, a otros pastores, y él les está diciendo básicamente su labor es que cuiden de las personas, que los estén observando y los estén cuidando, ¿sí? Chequen lo que dice el versículo, dice, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos
y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí? No te está diciendo, tienes que cuidar de ti, pero también tienes tú la responsabilidad de cuidar de otros. Tienes que cuidar de la congregación. Tienes que cuidar de la congregación. ¿Por qué? Porque Cristo dio su sangre por esta congregación. Cada una de las personas que están aquí, Dios dio su sangre por ella. Tú tienes que cuidarlos, porque valen extremadamente para Dios. ¿Sí? Entonces ahí observamos nosotros qué tan grande es este rol de pastor. Tiene que ser una persona que está de forma constante cuidando de otros. ¿Sí? Primer nombre. Segundo nombre es el nombre de anciano. Anciano, que viene de la palabra griega presbíteros, presbíteros con Y, presbíteros. Y esta parte de anciano, de hecho la tradujeron muy bien al español, hace referencia a una persona que es sabia por sus años. O sea, que como ha tenido tantos años de vida, ha tenido tanta experiencia, esta persona está llena de sabiduría, conoce muchas cosas, ¿sí? Ha tenido tiempo para estar conociendo cómo funciona la vida, ¿no? Y en este caso no significa que a fuerzas el que es pastor tiene que ser anciano, pero sí significa que tiene que tener una buena sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría es la que va a utilizar para cuidar de las ovejas, ¿sí? Cuando cuide de ellas se le acerquen con algún problema, con alguna dificultad, va a tener que poder proveer una palabra para cada uno de ellos, una palabra que sea sabia, que no los envíe en el camino incorrecto, ¿sí? Entonces, agrega esa idea, tiene que ser una persona que conozca la palabra de Dios y pueda decírsela a otras personas, ¿sí? Ojo, entonces él está viviendo para comunicar la palabra de Dios a otros. Segundo término. Tercer término, es un pastor. Pastor, que es la palabra griega poimen, poimen, ¿sí? Poimen. Esta palabra nos habla acerca de un pastor de ovejas, un pastor literal, ¿sí? Cuando observamos nosotros en un prado, observamos unos pastos y está pasando una persona que está dirigiendo un rebaño de ovejas. Esta persona va y lleva ese rebaño hasta que puedan comer unos bonitos pastos, a que puedan ir y tomar agua en algún río, ¿sí? Esta persona que es un pastor da su vida para estar cuidando de cada una de estas ovejas. Y si llega algún peligro, literalmente da su vida para que sean rescatadas de algún lobo feroz, ¿sí? Y entonces esta palabra pastor incrementa la idea de cuidar a las ovejas, hasta decir, no solo es que las cuides, no solo es que las supervises, es cuídalas y supervísalas a una costa de tu misma vida, ¿sí? Aunque a ti te cueste, horas sin dormir, horas trabajando. ¿Por qué? Porque estás cuidando del rebaño de Dios, ¿ok? Entonces, si notan todas estas imágenes del Nuevo Testamento, de lo que es un pastor, nos hablan de cómo es que ese es un pastor para otros. No vive para sí mismo, vive para otra persona. Y entonces, si ya les dijera yo qué es un pastor de Dios es un servidor de Dios que tiene la responsabilidad de cuidar de las ovejas de Dios a una costa de su vida. Eso es un pastor, ese es un buen pastor, un servidor de Dios que tiene la responsabilidad de cuidar de las ovejas de Dios a una costa de su vida, ¿sí? Entonces, así como el pastor de ovejas utiliza sus días para llevar a los pastos para que sean alimentadas y a los ríos para que puedan tomar agua, así el pastor pasa sus días alimentando a la gente de Dios con la palabra de Dios y tiene paciencia y les enseña poco a poco hasta que estas personas comen de esto y van creciendo, ¿sí? Un pastor, así como el pastor de ovejas deja días libres para estar cuidando de las ovejas, las cuida a pesar de que estén yendo con lobos y tengan que poner su vida en medio, así un pastor de una iglesia va y cuida y protege también de los lobos rapaces que entran. Es un rol de sacrificio, es la idea principal, por el bien de las almas de las personas.
Entonces, es aquel que entrega su vida para buscar el bien de otros y no de sí mismo. ¿Sí? Amigos, si alguien aquí anhela el cargo de pastor, y estoy observando específicamente a una persona, si alguien aquí anhela el cargo de pastor, tienen que saber, es un cargo de vivir para otros. ¿Sí? Tienen que anhelar vivir para otros. Tienen que poder decir como Pablo, con mucho gusto me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por sus almas. ¿Sí? Tienen que decir como Pablo, porque quiero que siga notando esto, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo, aunque sea derramado. ¿Saben? Tengo que decir, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, porque está ayudando al bien de la congregación. Pablo dijo todas estas frases porque él estaba entregándose, pero sabía que lo valía. ¿Sí? Sabía que era más importante que su propia vida, que todas estas almas de Dios fueran cuidadas. ¿Sí? Por eso, este es un rol noble que vale la pena desear. ¿Sí? Quiero un último versículo antes de que nos movamos. Si pueden, acompáñenme. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Nada más para que terminemos con esta idea. Un pastor se entrega por otros. ¿Sí? Quiero que noten eso aquí en Hebreos 13, versículo 17. Porque en este caso, aquí el autor de la epístola a los Hebreos, hablando de los pastores y de cuál es su responsabilidad, dice, Hebreos 13:17, ellos velan por sus almas. Ellos velan por sus almas. Están noches y días observando por ustedes, aun si no duermen, velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, porque Dios se los va a demandar. Por eso es una responsabilidad bien grande, amigos, es una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de que si esta persona obra mal su rol, las almas de Dios son las afectadas. ¿Sí? Es un rol bastante grande. Por eso les digo, no se dejen engañar, amigos. No se dejen engañar que es la fama y la buena vestimenta y la carisma y la riqueza razones para desear ser un pastor. ¿Sí? Si no, noten, Dios demanda grandes cosas de sus pastores. Entonces, si alguien va y agarra esto y lo busca y lo consigue y lo desaprovecha y lo utiliza para su propio bien, ¿qué creen que diría Dios? Les voy a ser bien honesto, no tenemos que imaginar. Podemos irnos a Ezequiel 34 y observar qué diría Dios. ¿Sabe? En Ezequiel 34, versículo 7, por ejemplo, se observa qué responde Dios cuando observa pastores que en vez de estar alimentando a las ovejas, van y se alimentan a sí mismos. Que en vez de estar viviendo esta responsabilidad de sacrificio por otros, van y agarran para ellos mismos. Y Él les dice, versículo 7 de Ezequiel 34, por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor, ya que mi rebaño se ha convertido en presa de sus propios pastores, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Y empieza a juzgarlos de forma constante, una y otra. Y tenemos el resto del capítulo para estar observando qué tan fuertemente les va a hablar Él. Por eso tendríamos que decir nosotros, amigos, desear simplemente ser un pastor no es algo que tenga que surgir así como así. ¿Sí? Más bien teníamos que decir nosotros como Santiago. Santiago decía, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Tengan cuidado. Si alguien lo va a desear, tiene que ser por un deseo que surja de parte de Dios. Un deseo que agarre su corazón tan grandemente diciendo,
este es el llamado que tú tienes, yo te voy a capacitar para que lo realices. Y aun cuando tenga una inseguridad tremenda, que yo sé que uno la tiene, cuando le toca estar predicando enfrente de otros, que esa inseguridad tan grande sea aliviada por la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos pastores verdaderos, se entregan por sus iglesias, se dan a sí mismos por ellas. ¿Ok? Pregunta entonces, y nada más para que todos se lleven algo que tengan que hacer. ¿Cómo tendríamos que reaccionar nosotros? El resto de la congregación, los que no estamos llamados, digámoslo así, ¿cómo tendríamos que reaccionar? Cuando observamos un pastor que está cumpliendo bien su rol, que está sacrificándose por otros, ¿cómo deberíamos de reaccionar? Deberíamos agradecerles grandemente, hermanos. Deberíamos de ser gente que es agradecida. ¿Sí? Y quiero leerles un versículo que nos habla de esto. 1 Tesalonicenses 5:12 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan con diligencia a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Reconózcanlos, ámenlos. ¿Sí? Hermanos, tenemos muy buenos pastores, por favor, no ignoren la cantidad grande de sacrificios que realizan por nosotros. No ignoren la entrega que están realizando cada fin de semana, cada día cuando no los vemos, que se están entregando por nuestro bien. ¿Ok? Entonces, no lo ignoremos, por favor. Hermanos, agradezcanle a sus pastores. La próxima vez que los vean, díganle gracias porque cumples el rol que Dios te dio. Porque me edificas a mí y me haces bien. ¿Sí? Entonces, primer requisito que diría Dios, un buen deseo, el deseo de estar sacrificándose y viviendo para la edificación de otras personas. Segundo requisito, un buen carácter. Un buen carácter. Si pueden, regrésense a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Porque ya observamos nosotros que uno de los requisitos, y de hecho el que más destaca en todo el pasaje, es que tengan un buen carácter. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es el que más destaca? Porque hace rato les dije, hay una lista ahí de 15 cosas que Dios coloca que tiene que tener un pastor. 15 cosas que debe de ser un pastor. ¿Ok? 14 de ellas son en referencia al carácter de la persona. 14 cosas. Cuando dice el versículo, chequen el versículo 2, un obispo debe de ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Me salto el siguiente, versículo 3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Todo eso es el carácter de la persona. ¿Sí? Una persona que está llamada a ser un pastor tiene que tener un carácter transformado. O si quieren colocarlo de otra forma, quizás más sencilla, una vida transformada. Una vida transformada. ¿Ok? Y ojo, la razón por la cual lo tiene que tener no es porque los demás, todos nosotros, no estemos llamados a tener una vida transformada. Todos, absolutamente todos en la congregación estamos llamados a tener una vida transformada. ¿Ok? La palabra nos dice, de parte de Dios, está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Ok? Todas las cosas que vienen en esta lista, tú las tienes que buscar y yo las tengo que buscar. ¿Sí? Ninguno de nosotros debe decir, yo no soy pastor, por tanto, no voy a realizar ninguna de estas cosas. ¿Sí? Todo lo tenemos que buscar. Pero lo que destaca este pasaje es que es seguro que la persona que esté como pastor, que esté predicando delante de la gente en domingo y guiando a la congregación, ya tiene que tener desarrollado esto. ¿Sí? Ya tiene que ser una persona que su vida ha sido transformada. ¿Ok? ¿Saben por qué? Yo les voy a dar 2 razones. Primeramente porque son un ejemplo. La persona que está liderándolo como pastor va a ser el ejemplo de lo que la demás congregación va a hacer. Los demás lo van a observar, lo van a seguir. Y se da muy comúnmente que lo que es el pastor es la congregación. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar actuar como ejemplo. Chequen, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 5.
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 3. Ahí está otras instrucciones a los pastores y les dice igualmente, no tengan señorío sobre las ovejas, sino que sean ejemplo. Les leo el versículo, dice, tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Tienen que ser ejemplo del rebaño. Primera de Pedro 5:3. ¿Sí? Tienen que poder decir a las personas, imítenme a mí, así como yo imito a Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos algo más que es bastante pesado. Esta persona ya tiene que ser una persona madura en su carácter. ¿Sí? Y la segunda razón por la cual esto es importante, hermanos, y esto les va a sonar extraño, quizás, es porque el pastor tiene que ser un predicador de la gracia de Dios y su poder. La gracia de Dios y su poder. O sea, la persona que está como pastor tiene que poder ser el que mayormente dice, la gracia de Dios transforma vidas. ¿Sí? La gracia de Dios es efectiva porque agarra a un pecador como yo y lo transforma y observa en vida y es una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Tito 2, versículo 11 y 12 nos muestra esto. Tito 2, 11 y 12 nos habla de cómo es que la gracia de Dios es lo que hace que tú puedas abandonar los pecados. Es lo que hace que tu vida sea una vida que ahora anda por el camino de Dios y cumple su voluntad. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere dejar los pecados, ¿saben qué tienen que hacer? Conocer más profundamente la gracia de Dios. Entonces dice el versículo, chequen, Tito 2:11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña a negar la impiedad? ¿Qué nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente? La gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios que se ha manifestado. Entonces, una persona llamada a ser un pastor tiene que ser una persona que ya ha experimentado esta gracia, que después va a predicarles a otros. Que ya ha experimentado la gracia grandemente y ahora se las comunica a los demás. Y los demás son transformados como él ha sido transformado. ¿Sí? Y ahora si regresan a 1 Timoteo ya vemos nosotros cómo es que es este buen carácter, ¿no? Cómo es que es este carácter maduro. Ahora, por falta de tiempo, hermanos, no voy a poder ir por cada uno de estos atributos. Pero les voy a decir básicamente de qué nos habla. ¿Okay? En 5 áreas. Básicamente menciona 5 áreas de la vida. En vez de observar los 14, vamos a decir nada más 5 cosas. ¿Okay? Porque son demasiadas. Si podemos hacer uno que sea más profundo, estaría bien padre. Sí. Ahorita vamos a dejarlo en estas 5. ¿Okay? Y quiero que noten, la primera área que aparece es la área, pueden colocarle, la área del matrimonio. O pueden colocarle una diagonal y ponerle la área sexual. Porque eso es lo que es. ¿Sí? Cuando está diciendo ahí, chequen lo que decía el versículo 2. Decía, versículo 2, un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. ¿Sí? Ahora eso no significa que tiene que estar casado a fuerzas, pero significa que si la persona está casada, tiene que ser una persona que es fiel a la persona con la que está casada. Que es una persona que es, literalmente lo que dice ahí es, una persona de una sola mujer. No se admite más de una. ¿Sí? Si está así, entonces esta persona, ejemplo, si no está casada, no va a ir buscando de lugar en lugar. Porque es una persona de una sola mujer. Sabe, hay una persona para mí. Y esta sola persona es a la que voy a responder. ¿Sí? Cuando la encuentre, cuando haya concretado ese matrimonio, esa sola persona es a quien voy a aferrarme y que voy a estar con ella el resto de mi vida. ¿Sí? Una persona de una sola mujer.
Es la primera parte. No se está entregando a su sexualidad y a las pasiones que vienen ahí. No se está entregando a otras personas, sino solo a una. Primera parte. ¿Sí? Segunda parte, nos habla también de su casa, su matrimonio, su casa. Su casa. O sea, cómo obra esta persona después de que sale de la iglesia y llega a su departamento, a su casa, con sus hijos. En el caso de una persona que está evaluando su llamado ahorita y vive con sus padres, cómo actúa con sus padres, cómo actúa con sus hermanos, ¿sí? Porque la forma en la que cuide de ellos va a ser la forma en la que va a cuidar al resto de la iglesia, ¿sí? Entonces, si tiene hijos y no cuida de ellos, nos dicen estos versículos, ¿qué nos dice que va a cuidar de la iglesia de Dios? Que ni siquiera es su sangre, ¿sí? Chequen, viene aquí en el pasaje, en el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. 1 Timoteo 3, versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es una mayor responsabilidad. La prueba que tiene para ver que lo realiza bien es la menor responsabilidad. La de su propia casa, 3 almas, ¿qué realiza con ellas? ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, tienen que analizar en este caso, si alguien piensa que podría estar llamado, ¿qué hago en mi casa? Tercera parte de la vida, tercer área de la vida, la iglesia. La iglesia. Porque también importa cómo se comporta con los de la congregación. Cómo se comporta con los de la congregación. ¿Sí? Y aquí se nos muestra, también en este caso, hay muchos atributos que observamos aquí, que están haciendo referencia a cómo es que lo que hace con los hermanos es ser hospitalario, ¿sí? Va y tiene las puertas abiertas para las demás personas, va y les sirve sin necesidad de tener el nombre de pastor, de forma constante, entrega a otros. ¿Sí? ¿Cómo se comporta con la iglesia? Para servirle a ella. ¿Sí? Tercera área. Cuarta área, el mundo. El mundo. El mundo, porque también importa que no sea solamente una máscara lo que se coloca aquí. Cuando entra a la congregación, va a decir, ¿cuáles son las frases que luego dices, amigo? Como aleluya. Bueno, no va a decir aleluya, bendiciones para todos ellos, y ahí afuera va a estar insultando cuando está en medio del tráfico. Va a estar en su trabajo y va a estar transeando en el trabajo. Va a estar realizando todo tipo de acciones porque piensa, nadie me ve. Lo que importa es la opinión de la congregación, pensaría esta persona. ¿Sí? Pero aquí nos dice muy claramente, versículo 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Tiene que ser una persona aquí adentro y la misma persona allá afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque descrédito hace ver mal a Dios si abandona lo que dice creer. ¿Sí? Y finalmente, y ese es el más grande de todos, su vida personal. La quinta área, su vida personal. ¿Sí? ¿Cómo es él en lo privado? Había un pastor que a mí me gusta mucho, que decía, lo que es un pastor afuera no importa, lo que es en su recámara y de rodillas es lo único que importa y nada más. O sea, su tiempo a solas, delante de Dios, como un único testigo, ¿quién es esta persona? ¿Sí? Y si notan ustedes, hay una gran cantidad de descripciones aquí que apuntan al hecho de que analice cómo es en su interior esta persona. Si es una persona irreprochable, si es prudente, si es amable, ¿sí? ¿Cómo es que se encuentra ahorita? ¿Okay? Entonces, si notan, hermanos, no puede ser una persona que acaba de llegar a la congregación, porque necesita haber sido transformado por la gracia de Dios.
Una persona que acaba de llegar es increíble, está emocionada, está conociendo y gracias a Dios está creciendo, pero todavía no ha sido realizada esta parte de la obra. ¿Sí? Necesita ser realizado, tiene que ser una persona que va avanzando. Si agarras tú una persona que acaba de llegar a la congregación, eso es lo que se conoce como un neófito, una persona que es recién convertida, y la colocaras como pastor, te encontrarías después con que muchas partes de su vida que necesita que esté firme no están así. Y probadas en el ministerio de pastor, cae esta persona. Andrés dice, lo exprimen como limón de fonda, y hay otra más, otra que dice, si lo colocaran así, ¿qué pasaría? A ese, lo revientan como ejote. Ok, exactamente, lo revientan como ejote. Hermanos, me faltan más frases de esas, perdónenme, pero son buenas frases, la verdad. Ok. Entonces, integridad en su vida es parte de lo que es necesario, es un requisito para estar calificado. ¿Okay? No puede ser una persona que acaba de llegar. Segundo requisito. Y tercer requisito y final. Tercer requisito. Tiene que tener una buena habilidad. Una buena habilidad. ¿Sí? Entonces, les había dicho, hay 15 adjetivos que hay aquí. 14 hacen referencia al carácter, hacen referencia a la vida transformada de la persona, ¿ok? Pero hay otro más. ¿Cuál es el número 15? El número 15 está al final del versículo 2. Chequen. Versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y el final, apto para enseñar. Apto para enseñar. Unido al ministerio pastoral viene esa idea de cuidar a través de la enseñanza. Tiene que poder enseñar entonces a otros. Si esta persona habla y no se le entiende, ¿qué sucede? Que no tiene uno de los requisitos. ¿Sí? Porque la idea no es que esta persona se edifique a sí misma con la palabra. Eso es bueno, eso lo tiene que realizar, tiene que ser el primero en ser confrontado por la palabra. Pero después de eso tiene que edificar a otros a través de la palabra. Entonces, si esta persona, ojo, si esta persona no tiene la habilidad para enseñar a otros, no tiene el llamado para andar de pastor. ¿Sí? Alguno podrá desarrollarlo, pero si no se lograra, hermanos, no hay entonces habilidad y no hay, por tanto, un llamado pastoral. ¿Ok? Eso es lo que se realiza en todo lugar. Cuando la persona va a una consejería y realiza una consejería prematrimonial, cuando esta persona realiza una consejería, está enseñando. Cuando una persona está en una boda y está dando lo que sería el casamiento, esta persona está enseñando. Cuando esta persona está en un funeral y busca traer consolación a las personas que se les acaba de morir algún pariente, esta persona lo hace a través de la enseñanza. Cuando una persona está en una visita a un hospital y está intentando traerle esperanza a alguien que está al borde de la muerte, lo hace con enseñanza. Si no puede enseñar, no va a poder cumplir con este rol. ¿Sí? Entonces eso es lo último, hermanos. Esta persona tiene que poder leer la palabra, sacar las riquezas tan hermosas que vienen en esta palabra y entregárselos como una bandija, un platillo bien preparado a su gente. ¿Sí? Esos son los 3 requisitos pastorales. Entonces, hermanos, vamos a comenzar el estudio, ahora sí. Vamos a terminar con 2 aplicaciones, ¿ok? 2 aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora que ya sabemos cómo es que se forma un pastor? ¿Qué tenemos que hacer? Okay, para los que sienten ese llamado, hermanos, os dicen, podría existir, escuchen atentamente lo que les acabo de decir. ¿Sí? Pero ahorita me quiero concentrar en todos. ¿Cuáles son las aplicaciones para todos? ¿Okay? Les voy a decir una aplicación para todos. Primera aplicación, oren porque Dios traiga pastores a la iglesia.
oren porque Dios traiga pastores a la iglesia. Hermanos, la iglesia necesita de gente que la cuide, ¿sí? Y es algo decir, podemos ser nosotros y aventarnos, pero no solamente debería ser así, también tenemos que orar para que lleguen otros. Hay lugares, aun si tú fueras llamado, a los que no vas a poder llegar. Necesitas que haya pastores en ese lugar. Pastores verdaderos, pastores calificados, de acuerdo a esto, ¿sí? Y tenemos que hacer una obra mínimo, todos aquí, orar para que Dios traiga a esos pastores. Cristo dijo, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, ¿sí? Tenemos que rogar nosotros porque estos pastores lleguen, que sean preparados, que sean colocados y que obren de forma fiel su ministerio, ¿okay? Tenemos que preocuparnos al menos eso por la iglesia de Dios, como para orar para que tenga pastores, ¿sí? Primera aplicación. Y segunda aplicación, edifiquen también a otros. Edifiquen también a otros. Hermanos, cada uno de nosotros sabrá en qué lugar se encuentra ahorita de su camino de madurez. Cada uno sabrá exactamente cuáles son sus responsabilidades. Pero no quiero que ignoren que todos, absolutamente todos, aún los que no están llamados a ser pastores, tienen la responsabilidad de estar buscando edificar a otros, ¿sí? Entonces, independientemente si estás llamado o no, este tiene que ser tu anhelo siempre. Edifica a la iglesia de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, se nos dice, Él, Cristo, les dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos, eso es tú y yo, para la edificación de la obra del ministerio. O sea, tú y yo tenemos que hacer la edificación de la obra del ministerio. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de obrar, de edificar a esta congregación. Entonces no quiero que ignoremos eso nunca, hermanos, ¿sí? Si estás llamado a ser pastor y ya estás edificando, increíble, ¿sí? Pero si crees que estás llamado y no estás edificando, hermanos, está muy lejos, muy lejos ese llamado, ¿okay? Entonces, oremos porque lleguen pastores y por lo mientras edifiquemos a otros con todo nuestro esfuerzo, aunque sea todo lo que podamos, hermanos. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos muestras grandemente cómo es que es importante este ministerio que has hecho, porque tú nos muestras que tu iglesia tiene que ser bien edificada. Padre, te pedimos para que el día de hoy no perdamos nunca de vista que este rol es un rol que requiere de un verdadero compromiso. Y si alguno de nosotros aspira a él, que tiene que ser alguien que en verdad se esté entregando de forma completa. Padre, si yo en algún momento he pensado estar llamado y no he realizado esto, que vea que necesito ese compromiso total contigo. Que vea que vale más la pena estar edificando tu iglesia de lo que vale estar viviendo para mis pasiones, de lo que vale estar procurando cualquiera de estos malos deseos. Que no veamos nosotros a los pastores como gente famosa, como influencers, como personas carismáticas, sino que las veamos como gente que se entrega a sí mismas para poder estar edificando y cuidando de la iglesia. Que algunos se dejan ir por horas, dejan y abandonan ciertos privilegios para poder estar compartiendo en todo lugar, y van de casa en casa
y entregan aún de sí mismos emocionalmente, hasta llorar, Padre. Se entregan en sudor y cansancio porque aman tu obra. Te pedimos por cada uno de ellos, por estos buenos pastores que viven para ti, que tú bendigas sus vidas, que tú ayudes a que sean valorados en sus congregaciones. Padre, te pedimos por todas las congregaciones que el día de hoy no tienen pastor, para que puedan tener a alguien que les esté predicando, que alguien sea edificado en tu palabra y les enseñe y pueda ir y los guíe sin un anhelo por estarse edificando a sí mismo, sino está intentando ayudar a tu congregación. Y te pido, Padre, que si alguien aquí de esas personas está llamado, que pueda tomar el momento presente, no para sentir simplemente yo estoy seguro de ese llamado, sino para que pueda sentir el peso de la responsabilidad, que pueda decir todavía me falta mucho, y como el apóstol Pablo decir no lo he alcanzado ya, pero me inclino, que pueda decir del lugar en el que se encuentra ahorita, por la gracia de Dios soy lo que soy, y tu gracia para conmigo no ha sido en vano, y que puedas seguir buscando ser el mejor siervo de Dios que pueda ser. Padre, te doy las gracias porque sabemos en tu palabra que va a haber gente así, que en verdad tenga un corazón limpio y un buen espíritu para poder estar buscando esto con un buen deseo, y que esa gente sea colocada. Y por lo mientras, Padre, que cada quien de nosotros tome su rol. Quiero tomar el rol de edificar tu iglesia en cualquier lugar en el que me encuentre, que pueda tomarlo aunque me sienta cansado, aunque sienta que no puedo más, que me entregue por tu congregación, así como tú te entregaste por ella. Padre, te doy las gracias porque tú nos das este privilegio tan grande y nos lo recuerdas constantemente para que no nos rindamos. Te doy las gracias por cada uno de estos chicos. Te doy las gracias porque tú los has traído aquí. Y oramos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Les tengo una pregunta bastante existencial, de hecho, y no espero que me la contesten a mí, sino que pues cada quien, ¿no?, se conteste a sí mismo. Y es ¿tú hoy en día sabes realmente qué show con tu vida? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué? ¿El por qué? ¿Por qué seguimos todos aquí? Y en la semana yo estaba leyendo y sin querer queriendo Dios me contestó esta pregunta y se los quiero compartir. Si me pueden acompañar a Romanos 12. Al menos en mi Biblia o en la versión Reina Valera viene como un subtítulo y dice deberes cristianos. Y este capítulo me gusta mucho porque si eres como yo, que no que necesites que te digan qué hacer, pero pues, o sea, así como un norte, ¿no? Así de Dios, ayúdame porque pues qué procede con este caso, qué procede con este problema, no sé cómo abordar a esta persona o así, ¿no? Entonces, digo, todo el libro de la Biblia y Romanos en especial se los recomiendo. Pero bueno, vamos a empezar desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sé si a ustedes les guste hacer anotaciones en su Biblia, pero yo tal cual, desde que lo leí, no sé cómo, pero Dios tocó algo en mi corazón y era así como de ahí está tu respuesta, ¿no? La primera parte dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida tiene que ser eso, algo que busque agradar solo a aquel que nos creó. Y si hasta el momento sientes que no ha sido así, no eres el único. Y nunca es tarde para ponerse a cuentas con Dios. Nunca es tarde para volver a su palabra. Y pues por algo estamos aquí, ¿no? Por algo Dios no nos ha llamado a su presencia. Y es porque aún tenemos el chance de hacerlo. Es porque aún hay ese espacio que Él nos puede dar para que nosotros hagamos con nuestra vida, con nuestras acciones, lo que le agrada a Él. Y no buscar lo propio, no buscar lo que a mí me llena, lo que yo quiero hacer, sino todo lo contrario, ¿no? Después dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, para que compruebes cuál es ese propósito que tú tienes, ¿no? Para que compruebes tu porqué en esta tierra, cuál es tu misión, cuál es la visión que Dios te ha dado o te va a dar, ¿no? Y solo podemos hacerlo si estamos pegados a Él. Mientras más cerca estemos de Dios, más clara va a ser su voz. Y mientras nosotros vayamos dando pasitos pequeños, pero en la dirección correcta, estamos del otro lado. Se puede sacar toda una prédica de este versículo, pero pues nada más quiero dejarlos con eso para reflexionar un poco, entregarle nuestra vida a Dios cada día, porque cada día lo necesitamos aún más. Acompáñenme cerrando sus ojos. Vamos a orar. Señor y Rey, gracias por este día. Gracias porque hoy entendemos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Creador, mi Dios. Fuiste el mediador, quien pagó por nuestros pecados. Señor, y reconocemos que te necesitamos. Padre, nos acercamos a ti sabiendo que somos pecadores, sabiendo que nuestra condición es reprobable, pero mi Dios, creemos y confiamos en que tú eres suficiente para nosotros, en que tú perdonas multitud de pecados y lo haces porque nos amas. Nos amaste desde el inicio, Señor, y nos sigues amando, Padre. Queremos confiar en eso, queremos confiar en ti. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, mi Dios, porque hay una luz al final del túnel, porque tú eres el único que puede restaurar nuestros corazones. Gracias por ser el camino, la verdad y la vida. Mi Dios, perdónanos si esto, aunque probablemente ya lo sepamos, no lo hemos aplicado. Reconocemos nuestros errores y venimos a tus pies. Mi Dios, perdónanos. Nos arrepentimos y queremos estar a cuentas contigo. Queremos ser conscientes día a día de que si no fuera por ti, nosotros no estaríamos aquí. Gracias, Padre, por el regalo que tú nos has dado, que es la fe, Señor,
a través de la cual podemos ser salvos, salvos en tu nombre y salvos para tu gloria. Gracias, mi Dios, por este momento. Bendice a cada persona que haya abierto su corazón en este momento. La bendecimos, Señor, y rogamos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros en nuestro entrar y salir y en cada decisión que tomemos, mi Dios, que siempre te consultemos primero a ti, que siempre busquemos agradarte solo a ti. Gracias, Padre, por este día, por este servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chicos. Nos despedimos de las redes sociales y bonita tarde.